ante las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones a gran escala, la presidenta Claudia Sheinbaum buscará renovar el actual acuerdo binacional de que las expulsiones de migrantes sean a sus países de origen y no a través de México. Sheinbaum recordó que en la actualidad hay un acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden para que los migrantes que son deportados sean enviados en avión a sus países de origen, acuerdo que la presidenta de México buscaría renovar con el magnate republicano, una vez que tome protesta como presidente. Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden en donde para muchas de las nacionalidades ellos los envían directamente vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tiene una relación directa hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países, sostuvo Sheinbaum Pardo. Desde que Donald Trump estaba en campaña, retomó sus amenazas de que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos realizaría deportaciones masivas de personas que entran a la Unión Americana de forma ilegal. También se recordó que, en la reunión del Consejo de Seguridad, a realizarse el próximo martes en Acapulco, se tiene contemplado abordar el tema de deportaciones con los gobernadores de los estados fronterizos, para coordinar los trabajos para recibir a los mexicanos en caso de que las amenazas de deportaciones masivas se cumplan. La preparación para las posibles deportaciones será a convocatoria de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, con las y los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, de Chihuahua, Maru Campos, de Baja California, Marina del Pilar, de Coahuila, Manolo Jiménez, de Nuevo León Samuel García y de Tamaulipas, Américo Villarreal. Para poder tener esta reunión en donde nos pongamos de acuerdo de cómo recibir a nuestros paisanos y paisanas en caso de haya alguna deportación masiva, señaló la morenista. Además de la coordinación con los gobernadores de los estados de la frontera norte, se trabaja en preparativos con los consulados, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente. A pesar de los preparativos, la presidenta Sheinbaum dijo que espera que las deportaciones masivas no se realicen, esperemos que no ocurra, pero si llega a ocurrir pues estar preparados para recibirles. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, comenzó este jueves una gira en el Consulado General de México, en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas, para fortalecer la estrategia de protección a los connacionales en Estados Unidos antes de la llegada a la Casa Blanca del presidente electo, Donald Trump. En el marco de su visita, De la Fuente se reunirá con los 11 cónsules de México en Texas y con la cónsul en Oklahoma para coordinar esfuerzos de atención a los mexicanos radicados en este país, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre los temas destacaron la asesoría legal para migrantes con el programa de asistencia jurídica a personas mexicanas, que ofrece apoyo en asuntos migratorios, civiles, penales y familiares. La agenda del canciller también incluirá un encuentro con mujeres empresarias y líderes de organizaciones civiles en pro de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, además de reuniones con directivos de empresas mexicanas en Dallas. Asimismo, visitará el Centro de Procesamiento de la Oficina de Campo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, para supervisar las condiciones y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en proceso de retorno. El miércoles la doctora Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno ya implementa acciones para atender a los connacionales tanto en territorio estadounidense como a su llegada a México. Explicó que las medidas estarán enfocadas en dos frentes principales: el fortalecimiento del trabajo consular y la preparación en el territorio nacional para recibir a quienes sean repatriados. El canciller Juan Ramón de la Fuente encabeza las labores con los consulados, donde se está contratando a abogados y abogadas para dar asesoría legal a los compatriotas en Estados Unidos. Por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, lidera la preparación en el país para garantizar una recepción adecuada, señaló la mandataria. Durante su conferencia mañanera del 3 de diciembre, Sheinbaum subrayó que cualquier conversación con Trump sobre migración será bajo un enfoque humanitario. La mayoría de las familias migran por necesidad, y nuestra posición siempre será atender las causas que obligan a las personas a salir de sus países, enfatizó. Además, la mandataria reiteró su postura contra los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela, que calificó como medidas que afectan directamente a los pueblos y exacerban las crisis migratorias. La presidenta detalló que, en caso de concretarse las deportaciones masivas, el gobierno mexicano está listo para recibir a las personas afectadas.
Daremos la bienvenida a mexicanas y mexicanos. Estamos trabajando en una estrategia integral que garantice su atención y reintegración, pero el primer paso será protegerlos desde los consulados, explicó. Sheinbaum también insistió en la importancia de abordar las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Es nuestra responsabilidad no solo recibir a quienes regresen, sino trabajar para que migrar no sea una necesidad, sino una opción, concluyó. El 22 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la idea de que se trate a los migrantes como criminales ante la propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar militares para realizar deportaciones masivas. Ante ello, la mandataria aseguró que el gobierno está preparado y recibirá a los mexicanos. La jefa del Ejecutivo insistió en que su administración tiene un plan ante las medidas de Trump, quien planea declarar una emergencia nacional y usar activos militares para realizar deportaciones masivas. En caso de que hubiera deportaciones, vamos a recibir a las y los mexicanos, y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están en el otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de Estados Unidos, argumentó. Sheinbaum ha adelantado que su estrategia se basará en demostrarle al equipo de transición de Trump la aportación de los mexicanos en Estados Unidos, que asciende a $338.000 millones al año, según el gobierno. En el país preocupan las deportaciones masivas desde Estados Unidos porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados y sus remesas representan casi el 4% del Producto Interior Bruto, PIB, de México, que este año tendría un récord estimado de $65.000 millones. La presidenta negó acusaciones de la oposición y organizaciones civiles que han advertido de una presunta falta de estrategia del gobierno de México tras la victoria de Trump, quien ganó las elecciones del 5 de noviembre tras una campaña en la que priorizó el control de la frontera y las deportaciones masivas. En el momento en que tengamos ya el diálogo formal con el presidente Trump y su equipo sobre distintos temas, hablaremos de estos temas, incluida la migración. Previo a ello hemos planteado que nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. También estamos de acuerdo en que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos el gobierno del presidente Biden y Estados Unidos lo necesita. Necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello y lo más importante, que es nuestra posición más de fondo, que es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas, y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración, que es la necesidad, la pobreza, esencialmente. La mayoría de las familias no migra por gusto, migra por necesidad. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición, y también los bloqueos que hay con Venezuela, con Cuba, que afectan a los pueblos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Y en el diálogo de alto nivel vamos a trabajar ello. Ahora, si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan
a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México. Presidenta, en ese sentido, o en este tema, Estados Unidos es el destino. El origen son, desgraciadamente, los países latinoamericanos que expulsan. Entonces, México solamente es un país de paso. El del problema migratorio es Estados Unidos. México le va a solucionar el problema migratorio a Estados Unidos. Vamos a colaborar como en otros temas. Nosotros siempre ponemos el interés de México por encima de todo, pero tenemos una colaboración y una relación con Estados Unidos de más de 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, con respeto a nuestras soberanías, repito, hace poco leí y vi el discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca. Estuvo 2 veces allí cuando fue en el primer periodo del presidente Trump, cuando se firma el TEMEC y en otra ocasión. Y en las 2 veces reconoce que el presidente Trump ha respetado la soberanía de México. Entonces nosotros vamos a apelar también a esa relación que hubo y que haya una relación similar y colaborar con diálogos de alto nivel en aquello que sea necesario, siempre respetando nuestra soberanía y con nuestros principios, pero vamos a buscar en qué acciones podemos colaborar. Finalmente, ¿va a asistir usted a su toma de protesta del presidente Donald Trump? Todavía no envían las invitaciones, vamos a esperar.